En el tema de hoy, que vamos a hablar de electromagnetismo, que es la generación de campos magnéticos con corrientes eléctricas. También veremos el caso contrario, cómo es que la variación de un campo magnético también genera corriente eléctrica. Y a eso le llamamos inducción electromagnética. Primer caso que veremos es cómo es que el campo magnético genera un campo magnético, repito, el campo magnético es generado, creado por una corriente eléctrica. Pero recordemos que esta figurita representa el contorno de un alambre y el puntito indica la corriente que sale de la pantalla. Y según la regla de la mano derecha, el campo magnético siempre será circular, pero sentido antihorario según la regla mano derecha. El puntito saliendo la corriente, eso debe coincidir con el pulgar de la mano derecha. ¿De acuerdo? En este punto de la circunferencia trazo la tangente y ese vector es el vector que representa la inducción magnética justo en ese punto. Entonces, dos cosas que hay que diferenciar. El campo magnético que genera una corriente eléctrica tiene forma circular. Dependiendo si la corriente va saliendo o entrando, pues será horario o antihorario. Y la otra pregunta es, en este punto específico, ¿cómo es el campo magnético? Si me preguntan en un punto determinado, entonces ya no puedo decir que es antihorario, sino voy a decir que es hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto es como si fuese un movimiento circular y trazo la velocidad tangencial, ¿no? Algo similar a eso. Pero las líneas circulares son las líneas del campo magnético, de la inducción magnética, y la tangente representa el vector de ese campo magnético o inducción magnética. Si la corriente entra a la pantalla, pues la simbolizamos mediante un aspa y ahí, según la regla de mano derecha, pues el campo magnético será sentido horario. Y acá en este punto ya el vector sería hacia abajo, más por el sentido del campo magnético horario. Eso de antihorario u horario lo hacemos con la regla en la mano derecha, donde el pulgar debe coincidir siempre con el sentido de la corriente y la curvatura de los dedos indica el campo magnético. Pulgar indica corriente y los dedos curvados en ese sentido indican la línea del campo. Entonces la mano derecha, la figura, estaría representando el caso de la izquierda. La inducción magnética se halla mediante esta formulita, mu sub 0 por I entre 2πr, donde mu sub 0 es una constante que se le llama permitividad o permeabilidad, perdón, permeabilidad magnética del vacío, y tiene un valor igual a 4pi por 10 a la menos 7. Todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional. Distancia metros y la corriente en amper. Aquí, en este ejercicio, dice se tiene dos conductores de gran longitud, por los cuales circula corrientes eléctricas de 6 y 8. Ambas corrientes están saliendo del plano y según la regla mano derecha, el pulgar sería hacia afuera saliendo de la pantalla y la curvatura de los dedos sería en sentido antihorario acá. Y una de las circunferencias que pasaría por el punto P sería esta, antihorario. Si trazo una tangente aquí, pues sería hacia arriba. La otra corriente que es también saliendo, también va a ser sentido antihorario, igual que la anterior. Pero fíjense en la diferencia que el punto P esté a la derecha del 1, pero a su vez está a la izquierda del I2. Ven ahora la curvatura, sigue siendo sentido antihorario. Pero como el punto P está a la izquierda del I2, el sentido será hacia abajo. O sea que si yo trazo las tangentes a ambas circunferencias, un vector rojo lo trazaría hacia arriba y un vector azul hacia abajo. Voy a hallar cuánto vale cada uno de esos vectores, cuánto vale cada una de esas inducciones B1. Sería la corriente 1 y la distancia que sería 1 metro. Reemplazo los datos. La corriente 1 vale 6, distancia es 1, y aquí saldría 12 por 10 a la menos 7. Para el segundo caso, la corriente 2 es 8. La distancia es 2 metros en este caso. 4pi con 4pi se va y aquí me queda 8 por 10 a la menos 7.
Ahora, la resultante se halla dependiendo de los sentidos de los vectores. Como acá los sentidos son opuestos, entonces debo restar los valores. La resultante sería la resta de b sub 1 menos b sub 2. 12 menos 8 sería 4 por 10 a la menos 7. Ya, entonces con esto recordamos cómo hallar el campo magnético o la inducción magnética resultante en un punto donde se han generado más de un campo magnético. Y recuerden que la suma, la resultante, es una suma vectorial. Si ustedes ven acá, una resta es una resta de valores, una resta de módulos. Y eso se hace siempre y cuando los vectores tengan sentidos opuestos. Cuando ya formen un ángulo, pues ahí se aplica la teoría de vectores. En este segundo caso, la diferencia con el primero es que una de las corrientes ahora ingresa a la pantalla. La otra corriente 1 sale de la pantalla. Si sale de la pantalla, según la regla de la mano derecha, pulgar hacia afuera, los dedos curvados sentido antihorario, igual que el anterior, pero acá ya la corriente es entrando a la pantalla. El pulgar debe estar entrando hacia la pantalla y vas a ver que vas a tener que por lo menos curvar tu cuerpo, curvar tu brazo, ya te tienes que aquí convertir en un contorsionista y tu cuerpo te dirá cómo doblarte para que tu mano derecha, tus 4 dedos queden curvados sentido horario. Y va a quedar así. ¿Ves? Ahora las tangentes que voy a trazar van a ser ambas tangentes hacia arriba, tanto la tangente roja como la tangente azul. Voy a hallar el valor de cada una de ellas y la resultante simplemente sería sumando sus valores. Para el caso de uno sería, y aquí la distancia es 2, 4pi con 4pi se va y me queda 6 por 10 a la menos 7. La otra inducción, B sub 2, la distancia acá sería 3 metros. También la corriente vale 6 y acá se multiplicaría 6pi con 6pi y me queda 4 por 10 a la menos 7. La resultante, como los vectores tienen igual sentido, solamente voy a sumar. Y me queda 10 por 10 a la menos 7 Tesla. 10 por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6, esto es un micro. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Estamos recordando nada más cómo hallar los campos magnéticos. Todo bien ayer. Bien, entonces. Gracias, Milagros. Sí hemos visto en los dos ejercicios anteriores que los campos magnéticos se pueden sumar o se pueden restar dependiendo de los sentidos. Ya dependiendo de los sentidos, si tiene sentido contrario, se van a restar, si tiene igual sentido, se van a sumar. Entonces, es muy probable que en una resta no dé cero. Y para que dé cero, pues los campos magnéticos deben tener el mismo valor, igual valor. Entonces, por esa razón que en este tercer ejercicio me dan dos conductores de gran longitud, están separados 14 centímetros, me dan las corrientes 4 y 3, y me dice a qué distancia del conductor 1 la inducción magnética resulta cero o es nula. Eso justamente
Vamos a plantearlo de esta manera porque ambas corrientes son saliendo de la pantalla. La corriente 1 genera un campo magnético en sentido antihorario. La otra corriente también sale. Sentido será antihorario. Pero como ya explicamos, el punto P está a su izquierda, la línea del campo sería hacia abajo. Y el punto P está a la derecha del 1, la línea del campo será hacia arriba. Y cuando trace las tangentes, uno será hacia arriba el rojo y el azul será hacia abajo. Si me tiene que dar una resultante nula, entonces debo igualar B sub 1 con B sub 2. ¿No es cierto? Ya que voy a igualar la distancia entre 1 y P es X, la distancia entre 2 y P será entonces 14 menos X, la resta de estas dos distancias, 14 y X. Igualamos B1 con igual B2. B1 es mu sub 0 por la corriente 1 entre 2pi por la distancia, donde la distancia es X. Catorce. Vamos a ver. Simplifico mu sub 0. Simplifico 2pi. La corriente 1 es 4 entre X. No, corriente 1, 4 entre X. Y la corriente 2 vale 3. ¿Ves? Aquí es 14. 14 menos X por 4 y X por 3. Acá me queda 7X. Equivaldría 8 centímetros. Así es. 8 centímetros. Así salía. En el caso de la fuerza magnética, la aplicación de la regla de la mano derecha tiene una pequeña variación. ¿No? La variación para la fuerza magnética es que la mano derecha ya no se curva, ya no debe curvarse. La mano derecha debería estar rígida. Ya, entonces, por esa razón es que vamos entonces a repasar esa parte. Solamente como perspectiva, solamente para poner una perspectiva a la figura, recuerden que acá debemos tener bastante imaginación, más por el uso, digamos, de las imágenes en perspectiva. Sobre una mesa, la línea del campo magnético. Luego una carga, así tal como está. Si ustedes colocan una carga dentro de un campo magnético, sueltan la carga, pues no va a pasar nada. No hay fuerza magnética ahí. El campo magnético no la va a detectar si es que solamente la soltamos. Solamente la dejamos ahí. Para que el campo magnético detecte a la carga eléctrica, pues hay que darle velocidad. Si la carga eléctrica no se mueve, el campo magnético no la va a detectar. O sea, vamos a darle una velocidad a esa carga. Ahí está, le damos una velocidad hacia la derecha y recién el campo la va a detectar y le aplicará una fuerza que va a ser verticalmente hacia arriba. ¿Cómo es que salió esa fuerza vertical hacia arriba? Pues aplicando regla a la mano derecha. Y como decía, la mano derecha acá tiene que ser rígida. Los 4 dedos tienen que ser dedos que coincidan
con el campo magnético. El quinto dedo, que sería el pulgar, debe coincidir con la velocidad. Si ponemos la mano sobre la mesa de tal forma que el pulgar coincida con la velocidad y la línea del campo magnético coincidan con los otros cuatro dedos, pues vean que la palma estaría indicando hacia arriba. Más o menos así. Los cuatro dedos, pulgar es velocidad, cuatro dedos es campo magnético y la palma está indicando la fuerza. Ya por eso es que decía que la mano derecha tiene que estar rígida para que coincida con la línea del campo. Esta es la fórmula para hallar el valor de esa fuerza. Carga, velocidad, inducción magnética, y por el seno del ángulo, el ángulo lo forma, como ven en la figura, velocidad y campo magnético. En este caso, tenemos un campo magnético de inducción 4 Tesla dirigido hacia la derecha y se lanzan tres cargas eléctricas idénticas cuyo valor es 20 milicoulomb y con la misma rapidez. A pesar que son las mismas cargas y son lanzadas con la misma rapidez, pues la fuerza magnética no es la misma. ¿Cuánto es la fuerza sobre cada una de ellas? A ver, vean la diferencia entre esas tres fuerzas. Ya, la primera fuerza cuando sale. Solamente usemos la fórmula sobre la carga 1, por ejemplo. Carga, velocidad, inducción magnética y seno del ángulo, que sería 37. La carga es 20 milis. Milis significa 10 a la menos 3. Velocidad de 500. La inducción magnética 4. Y el seno de 37, 3 quintos. Aquí me sale 24 newtons. En la segunda carga, ya el ángulo es 90. El ángulo es el que forma la velocidad con el campo, 90 grados. La carga es la misma, velocidad es la misma, campo magnético es 4, pero el seno de 90 ahora es 1. Ya tengo entonces la fuerza de 40 newton que está actuando sobre la carga. Tercer caso, la carga 3. En la carga 3, el ángulo que forma la velocidad con el campo, el ángulo que forma la velocidad con el campo
sería 0. No, porque la velocidad es a la derecha. Ajá, claro. Así de Teresita, claro, 0. Ujú. Ya seno de 0, pues 0, sale todo. Aquí vemos claramente cómo es que la fuerza magnética depende de ese ángulo. Pero dentro de esos 3 valores que hemos calculado, la mínima fuerza es cuando la velocidad y el campo son paralelos. Esa es la mínima fuerza, 0. Y la máxima fuerza es cuando son perpendiculares, porque ahí el seno del ángulo toma su máximo valor, que es 1. Y todos sabemos que el máximo valor de un seno es más 1. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la fuerza máxima 40 y la fuerza mínima 0. Ya, ahora, en el segundo caso, la carga 2. La carga 2. ¿Ya? En los exámenes de emisión, a veces tú tienes que entender la forma como te van a preguntar también y cómo tú puedes responder, ya que, como te decía, esto es un poco usando la imaginación. Te van a preguntar, por ejemplo, sobre la carga 2, ¿cuál es la dirección de la fuerza que actúa sobre la carga 2? Este, tú no vas a poder de repente encontrar las palabras adecuadas para decir cómo es la fuerza, porque uno dirá para allá, otro para adentro, el otro gira, el otro horario, el otro antihorario, o sea, cada uno va a tener una visión distinta. Cuando trabajes en figuras planas, como este caso, en figuras planas hay 6 opciones: derecha, izquierda, arriba, abajo, entrando, saliendo, a menos que sea oblicua la fuerza. Pero en el caso de la carga 2, la fuerza no es oblicua. ¿Cómo es la fuerza magnética sobre la carga 2? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, o entrando o saliendo de la pantalla. Milagro dice entrando. Entrando a la pantalla es la fuerza magnética. Bien, sí, es entrando a la pantalla, porque la mano derecha, la mano rígida, vas a ponerla sobre la pantalla de tal manera que tu pulgar señale hacia arriba y tus otros 4 dedos estén señalando a la derecha, igual que el campo magnético. Y vas a ver que tu palma está apoyada sobre la pantalla. Eso significa que la palma está indicando entrando a la pantalla. ¿Ya? Y eso ocurre tanto en el caso de la carga 2 como la carga 1. La fuerza es entrando aquí, acá también es entrando. En este ejercicio 5, me dice que en el interior de un campo magnético uniforme de inducción 5 Tesla, se lanza una partícula de 1 gramo de masa y carga eléctrica de 10 milicoulomb con una rapidez de 10 metros por segundo. Determine la magnitud de la fuerza magnética que afecta a la carga y el radio de la trayectoria circular que recorrerá. ¿Cuándo saldría aquí? Por lo menos la fuerza.
0,5 newtons. Ajá, la fuerza magnética. Y según la regla mano derecha, las aspas es el campo entrando a la pantalla. Entonces, tú tienes que colocar tu mano derecha, si está frente a la pantalla de tu laptop PC, tu mano derecha, tus 4 dedos hacia la pantalla, colocando la palma horizontal y el pulgar hacia la derecha. La palma está indicando hacia arriba. Entonces, hacia arriba sería la fuerza magnética. Así. Así serían los 4 dedos entrando, igual que el campo, pulgar a la derecha. Y la palma indica hacia arriba. Ya, ahora vamos a hallar justamente el valor de esa fuerza. Si ustedes ven la figura, al ser lanzada la carga a la derecha y la fuerza actuando hacia arriba, dada a la derecha y la línea del campo entrando son perpendiculares. La carga ahí está 10 milicoulomb, por eso le pongo 10 a la menos 3. La velocidad de 10 metros por segundo y la inducción magnética es 5 y el 0,90 es 1. Pues aquí sale 0,5. De hecho, 0,5. Ahora, cuando habla de radio, de la trayectoria circular, es porque, como decía, la fuerza la va a desviar. Al desviar, entonces, la carga va a girar. Y conforme va girando, la velocidad también cambia de dirección. Al cambiar de dirección, también va a cambiar la fuerza de dirección. Eso al final va a hacer que realice movimiento circular. Eso ocurre siempre que una carga se mueva en forma perpendicular al campo magnético. Entonces la carga va a comenzar a girar, realizando movimiento circular uniforme. La pregunta es, ¿cuánto vale el radio de esa trayectoria? Ya que aplicamos acá, bueno, acá se aplica una fórmula para hallar el radio, pero si quieres demostrar la fórmula, aplica fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta, donde la fuerza centrípeta es la fuerza F, es la que hemos hallado, y la aceleración centrípeta, recuerda que es velocidad al cuadrado entre radio. Ahí está. La fuerza es igual, masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre radio.
La masa es 1 gramo según el problema, pero hay que pasarlo a kilogramos. Le pongo 10 a la menos 3. Y ahora sí reemplazo datos, 0,5, la masa 10 a la menos 3, velocidad que es 10 al cuadrado entre radio. Radio valdría entonces 0,2 metros. A ver, ¿se entendió ese cálculo del radio? ¿Se entendió? Determine la magnitud de división de la fuerza magnética que afecta a la carga. Ya, tengan bastante cuidado con este tipo de problemas que a veces en el examen, ya San Marcos lo que hace o lo que ha estado haciendo últimamente es incluir, al menos en este tema, los famosos vectores unitarios y JK. ¿Ya cómo es eso? Como es un tema donde se trabaja en 3 dimensiones, ¿no? Por eso que hacemos las figuras en perspectiva para que se visualicen lo mejor posible. Ven ustedes en la figura 3 ejes, X, Y y Z. Los 3 ejes son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? El campo magnético, los vectores rojos, que valen 2, son hacia arriba. Pero una forma de decir que es hacia arriba es también un vector unitario. Cada eje tiene un vector unitario que lo representa. El eje X tiene el vector unitario Y. El eje Y tiene un vector unitario J. Y el eje Z tiene un vector unitario llamado K. Así K. Y JK. En el caso del campo magnético B, si queremos expresarlo de manera vectorial, diríamos 2J más 2J. 2 el valor, J porque es paralelo al eje y más porque es hacia arriba. Si tuviéramos una carga yendo hacia la derecha en el eje X con una velocidad 10, entonces yo diría 10i más 10i más 10i. 10 sería el valor de la velocidad y porque lo hace a lo largo del eje X y más porque va a la derecha. O sea que si la carga fuera a la izquierda con una rapidez de 10, si fuera a la izquierda, yo tendría que explicar o escribir menos 10i. Menos 10i. 10 es el valor, y es porque lo hace en el eje X y el menos hacia la izquierda. Ya entonces cada eje se podría, digamos, utilizar en cada eje un vector llamado unitario. El I para el X, el J para el Y y el K para el Z. Ya, por eso que a veces la respuesta que ustedes van a encontrar en los exámenes van a aparecer esos vectores unitarios IJK. Ya, si no aparece no hay problema, pero últimamente los está insertando en las respuestas, en los enunciados.
Según la regla de la mano derecha, el pulgar estaría entrando a la pantalla. Eso significa velocidad en el eje Z yendo al origen. Tu mano derecha debe estar más o menos de tal forma que el pulgar esté entrando a la pantalla y los otros 4 dedos hacia arriba. Así. Pulgar entrando a la pantalla, los 4 dedos hacia arriba y la palma indicaría hacia la derecha. Esa es la fuerza, hacia la derecha. Dibujo la fuerza en la carga hacia la derecha. Mira, la fuerza es paralela al eje X. Ya, entonces vamos a ver cuánto vale esta fuerza. La carga vale 50 mili, ya saben, mili significa 10 a la menos 3. La velocidad es 20. Inducción magnética vale 2. Y el seno 90 es 1. 90 es porque es el ángulo que forma siempre velocidad con campo. La velocidad es en el eje Z, el campo es en el eje Y los dos ejes siempre son perpendiculares, por eso que es seno de 90. Bueno, acá sería una fuerza de 2 newtons. Y ahora, ¿cómo damos la respuesta? En palabras, 2 newtons a lo largo del eje X en el sentido positivo. Otra forma, la fuerza vale 2 newtons dirigida hacia la derecha. Otra forma, más 2i. Con eso ya estoy indicando que vale 2. El i ya está indicando que es paralelo al eje X. Y el más es porque es a la derecha. La fuerza actúa en la dirección positiva del eje X. También entonces podemos expresarlo de esta forma. La fuerza F es igual a 2i. Ya, entonces en los exámenes pueden encontrar el valor y aparte la dirección, como acá dice, actúa en la dirección positiva del eje X. Como que también en el examen podrás encontrar la alternativa 2i. Ya con eso dice todo. Bien, vamos entonces a continuar. La fuerza magnética sobre un conductor con corriente eléctrica ahora. Ya no sobre una carga, sino sobre un conductor, un alambre. La idea va a ser la misma que con la carga, solamente que ya no es velocidad, sino es corriente eléctrica, es I. Ya no será velocidad V, sino es I a la derecha. Y la mano derecha, pues de hecho vas a colocarla de igual forma, de tal manera que el pulgar coincida con el I y los otros 4 dedos con el campo magnético. Así, de la corriente, los 4 dedos es el campo magnético y la palma indica hacia arriba. Entonces acá sobre ese conductor está la fuerza hacia arriba. Esa fuerza siempre será perpendicular a la línea del campo y perpendicular también al conductor. ¿Ya? La fórmula, campo magnético por intensidad y corriente y la longitud del alambre. Es similar a la fórmula de la carga eléctrica, solamente que acá es campo y corriente, ¿no? Al final era de esperarse, ¿sabe por qué? Porque la carga en movimiento que hemos visto hace un momento, recuerden el concepto, ¿qué es carga en movimiento? Esa es corriente, pues. Bien, por eso tiene una fórmula similar. La carga en movimiento es una corriente eléctrica, solamente que ahora lo hace a través de un conductor. Y no hay una, sino
miles de cargas acá, ¿no? O cientos. Eso, entonces, podríamos nosotros poder pensar en una levitación. No, eso es posible. No sé si ustedes han visto alguna vez en Internet o Amazon o AliExpress, ahí venden esos famosos globos terráqueos, ¿ya? Globos terráqueos son para escolares, pero hay unos que son pequeños, no son tan grandes tampoco, son pequeños, que es un globo que está levitando, no flotando en el aire. Claro, funciona pila, funciona con corriente eléctrica, creo, pero no es que esté flotando, eso no es magia, sino simplemente es que con corriente eléctrica generan con un electroimán un campo magnético, ¿no? Y con el peso equilibra la fuerza del campo magnético y se mantiene en el aire. Interesante, digamos, esos globos terráqueos donde ahí utilizan pues la ciencia para poner, digamos, en conocimiento de que es posible mantener un objeto en el aire, como acá menciona un alambre, por ahí pasa una corriente de 10 amperes, ese alambre está dentro de un campo magnético, está entrando a la pantalla, y si dibujo sobre ese conductor las fuerzas que actúan, pues habrán dos fuerzas, tanto el peso como la fuerza magnética. Aplicando la regla de la mano derecha o de la palma de la mano derecha, pues igual que en la carga, pulgar es corriente, los 4 dedos es el campo que entra a la pantalla y la palma indica para arriba. Entonces sobre ese alambre hay una fuerza hacia arriba. ¿Y quién lo equilibra? El peso del conductor. Si se mantiene en reposo, como dice el problema, igualo F con mg. La fuerza, aplico la formulita, B por I por L hice de 90. 90 es porque es el ángulo que forma la corriente con el campo. La corriente hacia la derecha y el campo está entrando, 90 grados. La masa es 200 gramos, según el problema que hay que expresarlo en kilogramos, que sería entre 1000, 0,2 kilogramos. Reemplazo datos. B, que es la incógnita, intensidad y corriente que vale 10 amperes. La longitud que vale medio metro, 50 centímetros, dice el problema. Seno 90 es 1. La masa es 0,2 y gravedad 10. Acá hay un 2 y acá hay un 5. 0,4 Tesla. Con esa inducción magnética, el alambre se mantiene en el aire. Esta es, si tenemos prácticamente ya insertado en nuestro cuerpo el celular, ya creo que la próxima generación ya van a nacer con su celular ya insertado ya. Entonces, cuando usamos el celular, también estamos en contacto con campos magnéticos, porque ahí hay corriente eléctrica. De hecho, pues en un celular, campo es pequeñísimo, pequeña intensidad, pero lo hay, de todas maneras. También tenemos zonas donde las personas viven cercanos a torre de alta tensión.
y por ahí pasa una gran cantidad de corriente eléctrica. Entonces, este es un caso. Pero también existe el caso inverso. Por si acaso, también el caso inverso también existe. Y para ese caso inverso, pues, hablemos de flujo magnético. Flujo magnético se refiere a la línea se multiplica la inducción magnética o campo magnético por el área y por el coseno del ángulo teta, siendo el ángulo teta el ángulo que forma el campo con la línea normal. Normal significa perpendicular. ¿Ya? Entonces, para hallar flujo magnético necesitamos conocer ese angulito. Normalmente vamos a encontrar casos en los exámenes cuando esta línea del campo magnético es perpendicular a la superficie. Es decir, cuando el ángulo teta vale 0. Cuando teta vale 0, recuerden que trigonometría, el máximo valor del coseno también es más 1. Pero cuando es 1 el coseno, cuando el ángulo teta vale 0. Y si el ángulo teta vale 0, es porque la línea roja está atravesando de manera perpendicular a la superficie. Ahí es donde se consigue lo que se llama el máximo flujo. El máximo flujo es cuando las líneas son así. Y ese máximo flujo se halla pues a partir de la ecuación donde el coseno de teta sería 1 y el máximo valor sería B por A nada más. Ese es el flujo máximo, flujo magnético máximo. Genera mediante la variación de los flujos magnéticos. Y esta ley te permite averiguar el sentido de esa corriente inducida que se va a generar modificando los flujos magnéticos. Por ejemplo, ahí tienes un campo magnético entrando a la pantalla. Luego coloco una espira rectangular. Observen que en ese rectángulo, por ese rectángulo no pasa, no atraviesa ni una línea del campo magnético. El campo recién empieza aquí. Ahí empieza el campo magnético hacia la derecha. O sea que hasta ese momento no va a existir todavía una línea que atraviese el rectángulo. Entonces el flujo valdría 0. Pero ¿qué pasa si esa espira, ese rectángulo, ese alambre en forma rectangular, hacemos que se introduzca a ese campo? Ya hay líneas del campo que están atravesando, o sea que ahora sí el flujo existe. De un flujo que valía 0, ahora hay 4. Entonces el flujo ha aumentado. Como ha aumentado, inmediatamente alrededor del alambre se va a generar una corriente eléctrica llamada inducida. Pero esa corriente eléctrica inducida, según esta ley, es de un sentido de tal forma que se va a oponer al cambio del flujo. ¿Qué es oponer al cambio de flujo? Acá dice flujo inicial 0 y ahora el flujo aumentó. Entonces, esa corriente que va a aparecer se opone al aumento. Dicen, yo estaba tranquilo con flujo 0. ¿Por qué me dan 4 líneas entrando? Entonces, yo me opongo y voy a generar líneas saliendo para eliminar las líneas entrando. Por eso le pongo puntitos rojos. Eso se llama campo magnético inducido. Y para que el puntito rojo exista, tiene que haber una corriente que gira por ese rectángulo. ¿Qué sentido debe tener esa corriente para que el campo sea saliendo, puntito rojo?
Aplico mano derecha de tal forma que el pulgar esté saliendo de la pantalla, como indica el puntito rojo indica campo saliendo, mi pulgar está hacia afuera y la curvatura de mis otros 4 dedos es sentido antihorario. Así, dedo pulgar hacia afuera, igual que el puntito rojo, y la curvatura de los dedos, sentido antihorario. Esa curvatura me indica la corriente inducida. Entonces dibujo la corriente que circula por esa espiral rectangular. Así sería la corriente inducida. Sentido antihorario. Y esa va a ser la pregunta del examen. ¿Qué sentido tiene la corriente inducida al aumentar el flujo magnético? Claro, no van a venir con esa figura, sino ya son diferentes figuras que ponen. Pero la pregunta clásica es hallar el sentido de la corriente inducida si es que el flujo aumentó, si el flujo disminuyó. Sigamos a ver. Me dice hallar el sentido de la corriente inducida en la espiral rectangular cuando sale del campo magnético. ¿Qué sentido es? A ver, intenten. A ver, ¿alguna respuesta? Pilín hacia la izquierda. Otra respuesta, a ver. A ver. En estos casos de la corriente inducida, vamos a tener que, de repente, fijarnos bien en las alternativas del examen. Teresita, izquierda. Ya. Entonces, vamos a tener que fijarnos bien en las alternativas, porque el lenguaje en este tema es diverso. Es un lenguaje diverso donde se usan las palabras dependiendo de la figura que te... Cada uno va a entender diferente la figura. Si decimos izquierda en la parte inferior, no es lo mismo decir izquierda en la parte superior del rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es en la parte superior, a la izquierda significa que la corriente estaría girando en sentido antihorario. Y si decimos izquierda en la parte inferior, estaríamos diciendo que la corriente está girando en sentido horario. Y ahí serían dos respuestas diferentes. Entonces podríamos responder con dos opciones. Una es sentido horario o sentido antihorario.
A ver, vamos a aplicar la teoría. Dice cuando sale del campo. Si va a salir del campo, va a llegar un momento que ya no tiene flujo. Porque recuerden que el flujo es el número de líneas o la cantidad de líneas del campo que atraviesan el rectángulo. Bueno, acá han atravesado 6, pero si ya se sale del campo, entonces ya no hay flujo. O si lo hay menos. Mira, acá iban 6, ahora hay 2. Entonces el flujo ha disminuido. Si ha disminuido, la corriente inducida dice, me opongo a que me quiten. Si me quitan, yo lo vuelvo a poner. Entonces la corriente inducida va a generar campo también entrando. Esas aspas rojas es llamado campo inducido. Para que sea entrando, usa la mano derecha, curva los 4 dedos. ¿Y qué sentido están girando los 4 dedos? Colocando el pulgar entrando a la pantalla. Sería así más o menos. Entrando a la pantalla, el pulgar y la curvatura de los dedos, como ves, es sentido horario. Entonces la corriente acá es sentido horario. No te das cuenta que en la parte superior la corriente va a la derecha, pero cuando da la vuelta en la parte inferior va a la izquierda. Entonces la respuesta correcta acá sería sentido horario. Ya por eso le decía que el lenguaje aquí va a ser importante y eso, bueno, en todo caso las alternativas del examen tendríamos que visualizarlas, ¿no? De ahí nos damos cuenta cómo responder también. La ley de Faraday es porque cuando hay corrientes, también hay voltajes inducidos. Y ese voltaje inducido se halla con esta fórmula, donde N es el número de vueltas, número de espiras. Luego acá, esa es la fórmula para hallar la fuerza electromotriz inducida. Así como se halla corriente inducida, también se induce voltaje o fuerza electromotriz. Una bobina de 10 vueltas, dice, se encuentra un campo magnético uniforme de inducción B. Si el flujo magnético de la bobina disminuye de 20 a 2 en 5 segundos, me pide el valor medio de la fuerza electromotriz. Ahí está la bobina. Hay el valor medio de la fuerza electromotriz que se genera entre M y N. Como dice bobina, bobina son varias vueltas. Es como un resorte. Son 10 vueltas. Ese 10 es N. La variación de flujo, no te olvides que siempre es una resta de valor final menos inicial. N vale 10 espiras, flujo inicial es 20, como acá dice 20, y baja hasta 2. Flujo final 2. Este es flujo final. La variación de flujo va a ser la resta de 2 menos 20. Ya aplico la formulita. N vale 10, variación de flujo, repito, es 2 menos 20, siempre final menos inicial. Y el tiempo 5. Acá hay un menos 18. Con este menos se va a volver positivo. Menos 18, 18 por 2, 36, ¿no? 36 volts. Entonces, esta es la fórmula para hallar el voltaje. Voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida.
Ya, chicos, disculpen, se fue el internet. Ya estamos juntos. Sí, como decíamos, pero a todos nos está pasando eso. Está fallando el internet, está fallando la señal. Listo. Sí, lo importante es que podemos continuar. No hay problema. Ya, ¿cuándo salía este problema 2? El problema uno. Así es, cosa que ocurre. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Uno la D. Uno la D. A ver, usamos la fórmula. La intensidad dice que vale, en todo caso, la incógnita, P es 0,12 microtesla y R habría que hallar R más bien. R siempre la distancia más corta, es la perpendicular. Esta es la distancia R. Si acá hay 2,5, el ángulo 53, pues acá será pues 2 metros. Ya, entonces acá reemplazo 2 metros. Reemplazo los datos de una vez. 2 por 2 pi son 4 pi, el 4 pi se va a simplificar. Ahora sí. Listo. Ya, sí, este es el problema 1. Este es el problema 1. Ya, ahora el 2. Más bien acá vamos a tener de repente una pequeña variación con respecto a los anteriores. 10 a la menos 4 dice Milagros. Ya, la corriente 1, que es un puntito, significa que sale pulgar hacia afuera. Los 4 dedos curvados sería antihorario. Y una de las circunferencias del campo magnético, que es sentido antihorario, pasará por el punto C. Así, sentido antihorario. La otra corriente también saliendo. El campo magnético también será antihorario. Pero miren la diferencia en que el punto C está por encima del 1, como es la curva antihorario, pero el punto C está a la izquierda del I2, que también produce un campo magnético antihorario. ¿Ya? Y la diferencia está en que cuando trace aquí la tangente de la línea roja, pues será a la izquierda. Pero en cambio, mira el campo que produce la corriente 2. También es antihorario, pero como está a la izquierda, cuando trace la tangente, aquí será hacia abajo. Entonces los campos 1 y 2 son perpendiculares. Hallemos cada uno de los campos. Corriente 1 vale 27 y R para el 1 sería 9 centímetros. En metros sería 9 por 10 a la menos 2. Y aquí simplificamos
y me sale 6 por 10 a la menos 5. Ahora, el otro campo, que es B2. La corriente 2 es 48, según dato, y la distancia son 12 centímetros por 10 a la menos 2 para convertirlo a metros. Aquí me sale 8 por 10 a la menos 5. Ahora, esos dos vectores, rojo y azul, que son perpendiculares, los voy a sumar de manera vectorial usando el método del paralelogramo, donde aquí la resultante sería esta diagonal. ¿No? Y aplico Pitágoras porque son vectores que forman 90 grados. Y como 6 y 8 son pitagóricos, 6 y 8, voy a dejar de lado un poco el 10 a la menos 5, más bien me centro en el 6 y 8. Son pitagóricos, la resultante sale 10. Entonces sería 10 por 10 a la menos 5. ¿No es cierto? Cuando yo opere todo esto, me debe salir 10 por 10 a la menos 5. O sea, 10 a la menos 4. A ver, uno más, uno más. ¿Y aquí cuánto sale? Me piden el campo magnético o la inducción magnética resultante en el punto P. 8 micros. La D, la D, la D, la D. Rocío Nayer Hayet y Milagros. Bueno, corriente 1 genera campo magnético antihorario. Corriente 2 también va a generar campo magnético antihorario. En el punto P, si yo trazo las tangentes, ambas tangentes serán hacia arriba. Hallo B sub 1. La corriente 1 vale 5, la distancia acá sería 25 centímetros. En metros por 10 a la menos 2, y todo esto saldría 4 por 10 a la menos 6. Ahora el 2. Para esta corriente la distancia es 10 centímetros. Simplifico. Y me queda 4 por 10 a la menos 6 también. Y como tienen divisiones iguales, entonces la resultante sería la suma. Y esa suma sería 4 más 4, 8 por 10. Milímetros del conductor se desplaza una carga eléctrica de 50 milicoulomb con rapidez de 100 metros por segundo. Me pide la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre la carga eléctrica. Aquí realmente hay dos problemas en uno. Ya por si acaso hay dos problemas en uno. ¿Por qué? Porque primero nos habla de un gran conductor o una corriente de 50 amperes sobre una línea paralela ubicada a 10 milímetros del conductor. Acá está la línea paralela. Se desplaza una carga eléctrica con velocidad de 100 metros por segundo. Esa carga tiene un valor de 50 milicoulomb y la línea sobre la cual se mueve se encuentra a 10 milímetros del conductor. Ya en la figura me doy cuenta de que hay dos problemas en uno porque me piden al final la fuerza magnética. Para conocer la fuerza magnética necesito la carga. Aquí está, 50 milicoulomb. Necesito la velocidad. Ahí está, 100 metros por segundo. Y necesito la inducción magnética, o sea, B. No tengo B. Eso es lo que debo hallar
con la corriente de 50 amperes y la distancia 10 milímetros. Entonces, primero debo hallar el campo magnético. Observen que aquí el campo magnético es entrando a la pantalla. Si es entrando a la pantalla, la velocidad a la derecha, la palma indica para arriba. Pero repito, para hallar esa fuerza necesito cuánto vale ese campo magnético. Así estaría, ¿no es cierto? La velocidad a la derecha, por la corriente, el campo magnético entrando al plano y la palma hacia arriba. Por eso dibujé la fuerza hacia arriba. Hallamos el campo. La corriente es 50 amperes. R con 10 milímetros, pero convertido a metros por 10 a la menos 3. Y me sale que el campo magnético es 10 a la menos 3 Tesla. Ahora la fuerza magnética, aplico la fórmula. La carga ya la tenemos, 50 milis. Velocidad de 100, el campo lo acabo de hallar, 10 a la menos 3. Y seno de 90. 90 es porque es el ángulo que forma el campo que está entrando a la pantalla y la velocidad a la derecha. Sale 5 por 10 a la menos 3 newton. Claro, 10 a la menos 3 es un mili. Entonces la respuesta sería 5 milinewtons. La C. ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Bien, chicos, creo que el tiempo ya no nos venció. Entonces damos por terminada nuestra sesión del día de hoy.